Continuamos con el panel Desafíos en un país que se transforma. Quiero por favor invitar a nuestros miembros de mesa principal, por favor nos acompañen, al señor César Caicedo, presidente de Colombina, al doctor Luis Fernando Castro, presidente de Bancoldex, señor León Teicher, presidente de la Junta Directiva de Continental Gold, señor Leonardo Villar, director de Fedesarrollo, señor Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, y el doctor Fernando Quijano, director del diario La República, quien será el moderador de este segmento. Bueno, muy buenos días a todos los asistentes al Congreso Anual de Confecámaras. En esta oportunidad el doctor Julián Domínguez y su Junta Directiva en Confecámaras ha confeccionado un panel de lujo, un panel que nos puede dar una visión bastante amplia de un objetivo, que es el que nos hemos trazado en este panel, y es, yo lo resumiría en una parte, y es cómo vamos a rematar el año. Hay como varios temas sustanciales sobre la agenda, y tenemos una visión muy exclusiva de cada uno en el campo empresarial, en el campo del pensamiento económico, la bolsa de valores. El orden de magnitud es muy distinto a lo que se necesita. El otro elemento es, y ya lo aprendimos y ya lo vimos en los últimos 2 años, es que la devaluación no es suficiente. O sea, llevamos, yo no sé, 25 años hablando que es que el problema del país ha sido la revaluación. Y finalmente tenemos devaluación y no pasa nada. La gran conclusión es que la devaluación no es, digamos, la panacea y que tenemos que hacer muchas más cosas que solo devaluación. Claro, hoy muchos sectores, digamos, tienen mejores chances competitivos por el tema de la tasa de cambio. Obviamente, como decía el doctor César, la devaluación no es absoluta, sino relativa. Entonces, si todo el mundo se devalúa, si todos nuestros competidores se devaluaran igual, no ganamos competitivamente. Entonces, eso nos debería llamar la atención de que tenemos que hacer más cosas, no es solo devaluación. Chévere la devaluación, muy bien el nivel de la tasa de cambio donde está si quieren, pero la devaluación solita no resuelve los problemas. Y yo mandaría un mensaje también en que aprobar el plebiscito de la paz tampoco resuelve los problemas por sí solo. O sea, no nos podemos montar en este mundo donde tenemos la devaluación, ahora aprobamos el proceso de paz o aprobamos, digamos, en el plebiscito y ya, se resolvieron los problemas del país. No, me da mucha pena tener que transmitir este mensaje al auditorio, pero nos toca trabajar. Para competir tenemos que trabajar y tenemos que hacer muchas tareas para ser mucho más eficientes. Y yo quisiera poner, digamos, esta fue una discusión, por ejemplo, con el sector pues, agropecuario. Hace unos 3 o 4 años teníamos muchísimo interés de empresas privadas nacionales y empresas privadas del exterior de invertir en Altillanura. De tener, o sea, eran proyectos de 200, de 300, de 500 millones de dólares, gente dispuesta a invertir en Colombia. Y se generó el problemita del tema de las tierras, de cómo se agregaban los predios en Colombia, y esa inversión, doctor César me corregirá, si no se desapareció, se frenó completamente y muchos de los proyectos que había se abandonaron. Y esto hace 4 años y no hemos hecho nada. No hemos hecho nada muy contundente. Entonces, cuando me dicen a mí que gracias a la devaluación ahora sí vamos a exportar productos agrícolas, pero no hemos arreglado el problema de las tierras, es muy difícil decir que para sustituir 25.000 millones de dólares, ¿a punta de qué? Si no podemos hacer proyectos de gran escala en la Altillanura porque no hemos resuelto el problema de tierras. Entonces, un poco el mensaje es, la agenda empresarial, sí, tenemos mucha agenda empresarial, tenemos que empezar por poner el sitio de las empresas en su adecuado lugar en la sociedad, como decía el doctor León, son la única fuente de riqueza para el país, tenemos que trabajar de la mano de las empresas y facilitar y viabilizar que las empresas puedan producir inversión y empleo, y estamos en un mundo competitivo. O sea, Colombia es lindísimo. Colombia en paz es una maravilla, pero eso no garantiza que la gente va a invertir en Colombia. La gente viene y hace los números, y los números tienen que dar cuenta, tienen que salir rentables. Entonces, la primera es la reforma tributaria. Si no hacemos la reforma tributaria, todo el demás discurso de movilizar inversión hacia los sectores que nos van a sacar de pobres es puro cuento. Porque cuando uno hace los números, invertir en Perú, o invertir en Centroamérica, o invertir en otros países, es más interesante que invertir en Colombia. Entonces, eso, digamos que es muy importante. Resolver temas como el tema de las tierras. Si queremos que el campo
realmente contribuya primero a la integración de una gran parte de la población que no hemos integrado, ¿cierto? Y que precisamente todo el tema, hay un gran capítulo en el proceso de paz sobre este tema del campo. Tenemos que arreglar el tema para que el campo sea verdaderamente productivo. Esto a punta de minifundio y de subsidios no se resuelve. El problema es de competitividad. ¿Cómo vamos a competir con las grandes potencias agropecuarias del mundo y cuáles son los sectores en los que podemos competir y cómo vamos a movilizar inversión hacia allá? Entonces, pues tenemos que atacar ese tipo de problemas. Y hay pues un sinnúmero de cosas también que yo diría, pues el tema medioambiental y de licencias ha sido digamos, pues ya resaltado. El tema de comunidades, si tengo que volverlo a decir, yo creo que el vicepresidente ahora que va a estar en este foro, pues ha hecho un esfuerzo enorme, pero seguimos con una protección a ciertas comunidades que se han vuelto en realidad chantajistas de la inversión. Es la manera de cómo son organizaciones criminales, de alguna manera, que se mudan de sitio en sitio para impedir que se hagan los proyectos y sacar extorsiones de los proyectos. Eso no puede ser que como sociedad toleremos eso, y lo que pasa es que las empresas se cansan. Las empresas que vienen a invertir al país tratan de hacer un proyecto, lo negocian, van a hacer el segundo proyecto y ya el tercer proyecto dicen no más, yo me voy para otro lado porque es que aquí no se puede invertir. Entonces tenemos que ponernos las pilas a organizar la casa en ciertas dimensiones, que no es solamente devaluación y no es solamente paz, son muchas otras cosas que tenemos que hacer para que realmente el sector empresarial pueda, digamos, lograr el potencial, que en eso estoy convencido, y cierro, digamos, con el mensaje de optimismo, que Colombia tiene un tremendo potencial, y con estas señales que deberíamos estar dando en los próximos meses de aprobación del plebiscito, aprobación de una reforma tributaria razonable, estoy seguro que va a haber muchos ojos puestos sobre Colombia. Lo importante es que le demos oportunidades a esos empresarios para que puedan volver realidad esos deseos de estar en nuestro país. Doctor Leonardo. Bueno, creo que voy muy en la misma línea de lo que han dicho, empezando porque es muy importante que cuando hablamos de la nueva economía o de los cambios estructurales que se necesitan, no pensemos que ahora no necesitamos la minería o no necesitamos el petróleo. Yo creo que los recursos que nos da todavía el petróleo y los que nos daba hace un par de años, tenemos que buscar recuperarlos, tenemos que buscar mantenerlos hacia futuro, porque si no vamos a seguir viendo unas reducciones en los niveles de producción como las que hemos visto en los últimos 2 años. Entonces, eso de entrada es fundamental, pero también es importante que avancemos en el desarrollo de otros sectores empresariales, y ahí yo creo que hay un elemento que empieza a dar una luz de esperanza. Hasta ahora lo que hemos tenido es que las exportaciones, incluso diferentes a las de hidrocarburos y minería, han venido cayendo, en parte por la caída tan fuerte en los mercados de la región, en Venezuela, en Ecuador, en los otros países de América Latina. Pero cuando vemos las cifras de exportaciones de este año, es muy interesante empezar a observar que las exportaciones distintas a commodities, lo que tradicionalmente hemos llamado en Colombia exportaciones no tradicionales, están empezando a crecer por primera vez este año a Europa y a Estados Unidos. De alguna manera está empezando a pasar lo que algunos llaman que la química funciona en el trópico. Por supuesto que tenían que crecer. Si con la devaluación que hay se vuelve atractivo exportar. Las exportaciones no tradicionales a Europa crecieron cerca de 19% en el primer semestre de este año, y las exportaciones a Estados Unidos un poco más del 6%. Son pequeñísimas todavía, y por supuesto no nos arreglan ningún problema fundamental, pero empiezan a darnos una luz de esperanza de que ahí hay un camino por recorrer importante y que puede ser indispensable. Pero eso nos lleva nuevamente a la necesidad de un desarrollo empresarial que facilite el desarrollo de la industria, de la agricultura, del turismo. Y yo quisiera hacer una referencia muy breve a 2 temas que tienen que ver con los aspectos tributarios. Uno, para el desarrollo empresarial de esa masa de empresas pequeñas que tradicionalmente no han pagado impuestos, que tradicionalmente están por fuera de la cadena tributaria, es importante destacar una de las propuestas de la Comisión Tributaria, que yo espero
que tenga lugar en las propuestas que presenta el gobierno, que es la de un impuesto simplificado para esas empresas pequeñas. Ese impuesto simplificado permitiría que empresas relativamente pequeñas paguen una tarifa única sobre sus ventas brutas de una manera muy sencilla y que los mete en la cadena tributaria. Y otro tema con el cual termino es el de que en la propia Comisión Tributaria se hacía un énfasis muy grande en la importancia del impuesto predial. Y quiero destacar la coincidencia de esa propuesta de aumentar los impuestos prediales en el frente rural con una propuesta que está claramente establecida en el primer punto del Acuerdo de La Habana. El primer punto del Acuerdo de La Habana destaca la importancia de los impuestos prediales como un mecanismo de aumentar la tributación local, de darle recursos a los territorios para poder avanzar en la solución de los problemas locales. Creo que en eso hay una coincidencia en las propuestas de la reforma tributaria y el acuerdo de paz por el cual vamos a votar en el plebiscito. Le tocó concluir, doctor Caicedo. Bueno, muchas gracias. Yo, como dije antes, acúsome de ser pragmático y simplista y me excusarán por eso. Cuando uno habla del modelo económico que el país debe de llevar a cabo, pues hay que revisar los modelos que hay y sin pretender ser experto en absoluto, la historia de China nos tiene que servir. Entre otras es estadísticamente representativa porque tiene 1.400 millones de personas viviendo en ese país. Es bastante representativa la realidad de ese país. Muy rápidamente, China hasta los años 70, como todos saben, era un país pobre. El ingreso per cápita en precio de paridad era el equivalente a $1.000 per cápita. No llegaba ni siquiera, no representaba ni siquiera el 4% de la economía mundial. Se murieron en el gobierno de Mao Zedong, hay cifras varias, pero cuando menos se habla de 15, 20 millones de personas en varias hambrunas. Se murieron de hambre. Aquí nos duele a todos cuando pasan casos como lo de La Guajira. Allá fueron 15, 20 millones de personas en una hambruna. Esa era la China antigua. Ellos en el 84, esa era la China socialista y la China comunista. Ellos deciden, terminando los 70s, iniciando los 80s, convertirse en un país capitalista. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Se volvieron capitalistas. Empezaron gradualmente, pero a muy alta velocidad, más que gradualmente, rápidamente, a permitir el emprendimiento privado, a atraer la inversión extranjera, a desarrollar el campo con iniciativa privada, a gran escala. Crearon bolsa de valores, en fin, se volvieron de ser el país socialista y comunista y pobre que literalmente se moría de hambre, a ser un país de avanzada, capitalista, que se incorporó a la globalización y al comercio mundial. Hoy en día China se vislumbra como la próxima potencia mundial. Hoy en día es casi el 15, 16% de la economía, representa el 15, 16% de la economía mundial. El ingreso per cápita supera los $10.000 y básicamente son el motor de la economía mundial, entre otras los petroleros bien saben de eso. Entonces, para mí la pregunta es muy sencilla y me excusarán de nuevo lo simplista. El modelo de Colombia, ¿a qué se va a parecer más? ¿A la China que duró entre el 50 y el 76, 78 o a la China de hoy en día? Para mí esa es la pregunta y es muy simple. Cuando uno oye demasiadas palabras, hoy en día que con la tecnología el data mining está de moda, hay que buscar palabras claves en las cosas de mercadeo. Si uno oye demasiado que nos están acusando de neoliberales, si uno oye demasiado la comisión de la comisión y si hablamos mucho de todo tipo de consultas, que hay que preguntarle hasta al gato para arrancar una iniciativa privada, etcétera, nos estamos pareciendo mucho a la China de los años 70. Si estamos invitando a la inversión extranjera, obviamente una inversión que sea responsable, que pague todo lo que se tiene que pagar de ley, que aporte con sus impuestos, con la seguridad social, a las pensiones, a la salud. Ese es el tipo de desarrollo que queremos y necesitamos. Y tenemos que ser contundentes con eso. No nos puede dar pena a los colombianos y al país entero ser un país que se enfoca hacia ese horizonte,
porque es que la historia lo ha comprobado, con sus problemas y sus aspectos por mejorar, pero es el sistema que realmente ha desarrollado los países y ha traído mayor prosperidad a todos los habitantes, que eventualmente es el objetivo que tenemos todos los colombianos. Muchas gracias, doctor Caicedo, doctor Villar, doctor Juan Pablo, el doctor Techer y el doctor Castro. Pues le hago un checklist al vicepresidente tratando de concluir de manera rápida. Uno, el tema del plebiscito que se nos viene, hay que simplemente, digamos, chulear el tema. Queda el gran debate de la reforma tributaria que se radica en la segunda semana de pronto de octubre, pero queda la gran preocupación y es de dónde van a salir, digamos, dónde va a salir todo el dinero para financiar montones de obras, de dónde va a salir el dinero para realmente el posconflicto, de dónde va a salir ese dinero que realmente, de dónde vamos a reemplazar. Se hablaba de 25.000 millones de dólares, yo creo que es un poco más, de pronto son 32.000 millones, y obviamente el país se ve afrentado a lo que me pedía el doctor Julián, a una nueva agenda empresarial. Muchas gracias por su atención y muchas gracias a los panelistas.